Compañera Gabriela Peroso, quien nos pone en perspectiva lo que es noticia en Venezuela. Gaby, feliz día, bienvenida. Muy buenos días, como siempre un placer estar aquí. El placer es nuestro. Gaby, quería conversar contigo, estaba esperando el momento porque este lunes fue noticia la declaración de Gerardo Blight, el jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria en la negociación. Sorprendió, yo diría que a la mayoría de los analistas políticos y declaró que hay altísimas probabilidades de pronto regreso a las negociaciones en Venezuela. ¿Cuál es tu interpretación de estas declaraciones? Porque no se dio fecha, no se dijo dónde, cuándo, no se suministró ningún dato adicional. Bueno, no hay maneras de interpretar, lo que hay es que esperar a ver qué pasa, porque en mayo se hizo una reunión en Caracas entre Gerardo Blade y Jorge Rodríguez, quien es el representante por parte de Nicolás Maduro, y se dijo que ya se estaba retomando el espíritu de México y no pasó absolutamente nada. Ojalá que no se trate de una declaración para presionar volver a la mesa, sino que en definitiva sí se estén tomando los pasos necesarios para que esto ocurra. Pero como tú misma leías en un titular hace apenas algunos segundos, Nicolás Maduro está en otra cosa, no está necesariamente interesado en sentarse con la plataforma unitaria a negociar una elección, porque no le conviene entregar esas garantías y porque, como tú misma lo señalabas, hay al menos 7 países interesados en esa nueva Venezuela capitalista. Entonces, yo sí creo que la plataforma unitaria y Gerardo Blade tienen que presionar para que vuelvan a esa mesa de negociación. No sabemos si se alcanzarían los resultados esperados, pero obviamente con el respaldo internacional que tiene la plataforma unitaria se podría presionar de alguna manera para que esas elecciones quizás no sean 100% libres y justas, pero se alcancen algunas garantías mínimas necesarias en el tema democrático. Sin embargo, al final la pelota está del lado de Nicolás Maduro y habrá que ver cuánto interés tienen ellos en que esto suceda, también tomando en cuenta que Estados Unidos se acercó directamente a Nicolás Maduro y, por tanto, quienes realmente tienen cartas para jugar en esa mesa están hablando directamente y ese tercero, esa plataforma unitaria no necesariamente sería necesaria a la hora de negociar algunas libertades para el país. Gaby, algunos analistas políticos e incluso dirigentes de partidos políticos venezolanos desestiman esta posible negociación porque señalan que la administración de Nicolás Maduro ha utilizado piezas de canje en esta negociación. En su momento fue la liberación de Alex William Saab, ahora la liberación del avión. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de la información que tú puedes tener sobre este caso, lo de Alex Saab y también con respecto a este avión iraní venezolano. Sí, es que llaman la atención a las declaraciones de Gerardo Blade, que obviamente tiene las mejores intenciones de que esa mesa y ese diálogo se reanude. No hay ningún tipo de pronunciamiento por parte del lado de Nicolás Maduro. El último pronunciamiento era exactamente ese, una nueva extorsión, una nueva excusa para no sentarse a negociar el tema del avión. Yo creo que se veían venir que el avión definitivamente iba a ser incautado por las autoridades estadounidenses, que el avión no lo iban a volver a Venezuela, y justamente las declaraciones se dan justo antes de que se autorice la requisa por parte de Estados Unidos del avión y entonces se haga impensable que ese avión vuelva. Como es impensable, por lo menos lo que quisiéramos que ocurriera, que Alex Saab sea liberado o sea enviado a Venezuela para que sea procesado allá. Si ninguna de esas dos cosas se da, en teoría la negociación no existiría. Entonces, por eso mismo reafirmo lo que dicen esos analistas a quienes tú te refieres. Pareciera impensable que en este momento en particular hayan posibilidades de retomar ese diálogo. Otro punto que ha generado diferentes reacciones en el país y la gente se sigue preguntando cuál es la verdadera intención es la realización de estos Army Games que se está realizando en 31 países diferentes integrantes de esta propuesta. En Venezuela, por ejemplo, ya fueron inaugurados por el ministro de la Defensa desde el estado Lara, pero hoy veíamos en la prensa un titular donde Putin asegura que su estrategia con la realización de estos juegos es la venta de armas. Quisiera que nos hablaras acerca de esos propósitos subyacentes de estas relaciones entre Venezuela y Rusia.
Es que es muy delicado lo que actualmente está pasando. Venezuela, renunciando a su soberanía, le abre las puertas a una cantidad de naciones que no respetan los derechos humanos, que son protagonistas en conflictos armados en el mundo entero, a esos militares para que hagan juegos de guerra. Yo creo que Rusia no está para jugar en este momento este tipo de competencias para ver quién tiene más habilidad militar. Justamente Vladimir Putin conoce muy bien lo que quiere lograr en América Latina, es colocar a esos militares que justamente son antiestadounidenses en el patio trasero de Estados Unidos, como suena, que me choca utilizar esa frase, pero justamente es ese mensaje el que le quieren mandar a Estados Unidos. Estados Unidos distraída con una cantidad de problemas internos y externos, que obviamente no puede dar como prioridad el tema de América Latina. Sin embargo, el llamado que hacían, por ejemplo, senadores colombianos es muy contundente. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? Que no solamente estén jugando, sino que adicionalmente en suelo venezolano hayan radares espías que justamente están vigilando la actuación de otros países. Y adicionalmente lo que dicen es que Venezuela se va a convertir en el próximo mercado de armas para América Latina. A apenas kilómetros de Moscú, Vladimir Putin fue a una conferencia a hacer marketing bélico, así lo llamo, marketing bélico, a vender sus armas. Y adicionalmente lo hace de una manera tan fría y tan calculadora, Marjorie. Él dice, mis armas son las mejores porque han sido probadas en el campo de batalla, es decir, sus armas han asesinado a miles de civiles, tal y como cuenta en la Corte Penal Internacional y los demás organismos internacionales han planteado de lo que ocurre actualmente en Ucrania, y ahora le dice a América Latina, ven y compra mis armas que son las más sofisticadas y las mejores. ¿Y cuál podría ser el mejor mercado para venderlas? Específicamente Venezuela. Con respecto a estos juegos de guerra, me llaman la atención algunos puntos en particular. El año pasado esos juegos de guerra tienen ya 8 años celebrándose en varios puntos, pero normalmente en Rusia estos juegos eran inaugurados por el propio Vladimir Putin. Todavía no estaba el tema de Ucrania e hicieron con varios países, Venezuela también participaba de ellos, una nueva entrega, una nueva edición de lo que son esos juegos de guerra. En este caso en particular, Nicolás Maduro ni se acercó por el Estado. Eso lo están reseñando en los medios. Hablan temas de seguridad. Imagínate tú lo inseguro que se puede sentir Nicolás Maduro, que no pueda, en teoría, custodiado por militares de todos esos países superaliados, que él no puede inaugurar esos juegos. Incluso se dice que el propio ministro de la Defensa no estuvo allí en donde hicieron todos esos bailes y, ¿sabes?, zapatearon con las alpargatas, que me parecía como un contrasentido ver todos esos bailes con los militares allí. O sea, es como, no sé, una burla a los venezolanos y una afrenta a Estados Unidos de la manera más folclórica que podríamos representarlo, ¿no? También en Rusia lo hacían, colocaban a esas famosas bailarinas rusas montadas en los tanques de guerra. Realmente juegan con esas dos imágenes que son tan impactantes, porque siempre dicen, estos juegos de guerra son para la paz. Realmente Venezuela se va a convertir en un escenario muy peligroso. Hay quienes dicen que ya hay personas que comercializan con armas que están yendo a Venezuela a buscar justamente ese armamento. Por tanto, se abre un nuevo mercado negro para todo este grupo del régimen de Nicolás Maduro, para seguir haciendo dinero oscuro y seguir saltándose las sanciones. Realmente la estrategia tiene que ser distinta y se tiene que poner atención a este punto en particular, porque estamos colocando en riesgo a todo el continente. Y lo que definitivamente no es un juego es lo que está ocurriendo en Ucrania. El presidente Zelensky pidió este miércoles a los países de América Latina que rompan cualquier tipo de lazo que tengan con Rusia y se sumen a estas sanciones adoptadas por los Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Cuál es tu interpretación acerca de este mensaje, el presidente Zelensky dirigiéndose específicamente a América Latina?
Bueno, Marjorie, es una declaración que llega de manera tardía. Prácticamente se van a cumplir 6 meses de lo que sería esta invasión y Latinoamérica, de alguna manera, es una región importante para el mundo entero. Obviamente ajena pareciera a todo el conflicto, pero absolutamente necesaria. Ahí hay que tomar varios puntos en cuenta, Marjorie. El presidente Zelensky trató de estar presente en una reunión de Mercosur, donde justamente la mayoría de los países latinoamericanos se reunieron para hablar de comercio, y allí llamó la atención que a pesar de que habían naciones que eran muy férreas criticando esa invasión rusa a Ucrania, no permitieron que Volodymyr Zelensky hablara en esa reunión de Mercosur. ¿Por qué? Porque hay demasiado dinero y demasiado comercio en juego. Lo que decía el presidente Zelensky de que Rusia está bloqueando cualquier tipo de comunicación directa entre él y América Latina es totalmente cierto. Rusia representa aproximadamente el 12% de lo que es el total de los fertilizantes del mundo, y la mayoría de esos fertilizantes son utilizados por América Latina. Sin fertilizantes no hay alimentos para el continente, ni tampoco la exportación de esos alimentos a otras partes del mundo. Por tanto, los países de América Latina, si bien en la retórica pueden condenar a Rusia, no necesariamente pueden romper fácilmente los lazos. Hablas de Alemania con el tema energético, que se siente amarrado y que no puede soltar definitivamente el gas. Pues en el caso de América Latina no podemos soltar esos fertilizantes que vienen de Rusia y que provenían también de Ucrania, pero recordemos que están bloqueados. Por tanto, este llamado del presidente de Ucrania es totalmente válido, pero yo creo que no se va a cumplir porque hay demasiados compromisos en juego para América Latina. Y eso lo sabe muy bien Vladimir Putin. Estuvo preparándose durante años para justamente en cada región del mundo tener un punto para chantajear. En algunos casos chantajea con la energía y en el caso particular de los hispanos chantajea con los alimentos. Cambiando un poco de tema, me llamó la atención, Gaby, un artículo que vi publicado en el sitio web de Bloomberg que trata sobre la publicidad en las calles y en las autopistas de Caracas. Al parecer, pues, según ellos, estarían desapareciendo algunos de los iconos del chavismo, como los ojos de Chávez, que supuestamente seguían desde varios puntos de la ciudad para darle paso a los anuncios de ropa, cosméticos, para supuestamente presentar esa visión al mundo de que Caracas ha cambiado, es una sociedad moderna, abierta al consumo. ¿Cuál es tu interpretación sobre este informe? Bueno, a mí me encantó este artículo en particular porque es justamente captar lo que va pasando durante años y no necesariamente eres capaz de intuir o de identificar. Y ellos lo identifican muy bien. Incluso hay una serie de fotografías que van presentando a lo largo del reportaje y ves cómo los anuncios que justamente se refieren a la revolución están desgastados, roídos, en algunos casos completamente eliminados. Colocan, por ejemplo, esa remodelación a la vistas de la ciudad que hizo en el 2020 Nicolás Maduro y que hizo en definitiva borrar una cantidad de afiches electorales que estaban presentes. Ahí hay dos puntos en particular que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, yo creo que a Nicolás Maduro, en el fondo de su corazón, teniendo ya su propia caricatura de super bigote y de superhéroe, no necesariamente le conviene que haya una imagen que le haga competencia, que le haga sombra. Obviamente, así como el Che Guevara es utilizado en la Revolución Cubana, Nicolás Maduro utiliza ese sentimiento de muchos venezolanos a favor de Hugo Chávez, pero no necesariamente quiere que sea una figura principal. Adicionalmente, están justamente dibujando una nueva realidad, una nueva Venezuela, en donde Venezuela se arregló, y obviamente una Venezuela que se arregló no necesariamente tiene que dictar el tema de la revolución. Ellos han entendido que la revolución duele a los venezolanos, que la revolución ha hecho que más de 7 millones de venezolanos tengan que abandonar su patria, y esas personas que están dentro de Venezuela extrañando a todos sus familiares hacen un nexo afectivo totalmente directo con esa imagen de la revolución. Por tanto, pintar nuevamente de colores la ciudad, mostrar todos esos productos maravillosos que se están anunciando en vallas, es por el lado interno algo que da un respiro a los venezolanos, y adicionalmente pinta a esa Venezuela que quizás sueña ser un día con Dubái
hablábamos de esas zonas exclusivas comerciales que se están creando en Venezuela. Realmente Venezuela está apostando a lo que hizo en su momento Rusia y China, que es un férreo control absoluto por parte del gobierno, donde no hay ningún tipo de libertad en el tema de libertad de expresión, de libertades civiles, pero una apertura importante de mercado. Ellos necesitan a otros países para que estén allí. Esas zonas comerciales incluso van a tener seguridad extranjera dentro de sí. Lo que no sabemos es si lo van a ejecutar de manera correcta, porque hay muchos proyectos que se quieren hacer, pero primero que nada hay mucha desidia, mucha desorganización, mucha incapacidad por parte de esos dirigentes de Nicolás Maduro de acometer cualquier tipo de proyecto. Vamos a ver si eso va a ocurrir, y eso, como siempre, hay que tener en cuenta, nosotros los venezolanos renunciando a nuestras libertades y dando paso a este tema, porque al final lo que se busca es legitimar al régimen de Nicolás Maduro, porque bueno, porque puede haber algún tipo de bonanza para un grupo específico, pero realmente no se traduce en un cambio significativo al tema democrático dentro del país. Sí, estaba viendo como punto final de este informe que esta sustitución del modelo chavista por un impulso de consumo le está diciendo al mundo que Venezuela es otra, que Venezuela es esa Venezuela, esa Caracas cosmopolita, pujante, moderna, donde se muestra la variedad de productos importados, donde se exhiben los vehículos último modelo y donde se quiere hacer ver al mundo que Venezuela es esa Caracas de las Mercedes, pujante, sobresaliente, moderna, donde hay dinero y esas alianzas, esas medidas en política exterior están dando resultados. Es que realmente es burbujas, pequeñas burbujas en puntos específicos. Claro, porque en este momento con las lluvias no funcionan los servicios públicos en la mayoría de los lugares. Por ejemplo, en Bolívar están viviendo una situación de damnificados, la gente ha quedado en las calles. En el Zulia también se está viviendo lo mismo. Entonces, bueno, hay como dos realidades en Venezuela. Claro, Marjorie, es que cómo tú construyes un hotel 5 estrellas si no tienes ni agua ni luz para darlo, que no tienes ni siquiera la capacidad técnica para hacerlo. Hay edificios a nivel nacional, lo puedo decir específicamente en la isla de Margarita, edificios que están completos, que incluso tienen instaladas la mueblería, las cocinas, sus paredes hechas, y no tienen la capacidad para darles agua y luz. Y son edificios que tienen 8 años allí abandonados porque no hay suficiente capacidad eléctrica y porque las tuberías no pueden llegar a un punto específico. Y no estamos hablando de Macanao, del otro lado que prácticamente está desolado. Estamos hablando de lugares como Por la Mar y Pampatar. Eso está ocurriendo. No sabemos cómo se van a acometer todas esas inversiones, y al final esas inversiones, ¿para quiénes van a hacerse? Para los extranjeros, porque de ahí no se van a beneficiar los venezolanos. Van a hacer lo que hacen los cubanos, de que en lugares específicos solamente pueden entrar extranjeros y no venezolanos. ¿Por qué no se colocan las tuberías y la luz que tanto se necesita en tantas zonas rurales e incluso en ciudades del país? Realmente es una gran fantasía que quieren dibujar al mundo, que la van a lograr hacer seguramente en puntos específicos, que la están haciendo, en donde si una propiedad vale más de $1 millón, se vende muy fácilmente, pero si tú tienes una oficina común y corriente y la quieres vender en $10.000 y realmente eso vale $60.000, es imposible que lo logres, ni siquiera 10.000, prácticamente la tienes que regalar. Realmente esto es una desigualdad social que se va a profundizar de una manera abismal con todas estas medidas, pero son las medidas que vienen. Entonces, ¿qué hacemos los venezolanos ante todo eso? No sé qué decirte, pero es una realidad que va a estar allí, que va a ser reseñada por los medios de comunicación, esos medios de comunicación que hablan del asediado Nicolás Maduro y que a veces ni siquiera se atreven a llamarlo dictador, para que los corresponsales de esas agencias de noticias o de los medios internacionales continúen en tierra venezolana y puedan seguir informando. Es justamente toda esa dualidad en donde te reconozco y te desconozco, en donde te protejo comunicacionalmente y te ataco, pero más de lo que debería
Otra cosa que me tiene muy preocupada, y es un tema que no hemos mencionado, pero creo que es necesario hacerlo, la misión de Naciones Unidas, que durante los últimos años ha venido concretando todo el tema de los crímenes de lesa humanidad cometidos por altos funcionarios del gobierno, no dicho por los venezolanos, sino por la propia Naciones Unidas, está en riesgo de que no sea renovada. Está hasta septiembre, van a entregar próximamente un nuevo informe. Justamente, Gaby, hablamos con Martina Rápido, quien es la representante para las Américas de este Departamento de Investigación Senior de Human Rights Watch, y bueno, ella estuvo hablando de ese tema. Sé que vas a tener en perspectivas, por ejemplo, a Tamara Tarasiuk. Quisiera que nos brindaras un adelanto. Sí, ellos justamente hicieron un importante evento ayer, no solamente con los organismos internacionales, Amnistía Internacional, son 125 organizaciones nacionales e internacionales que han pedido a Naciones Unidas que se renueve automáticamente esto. El tema es que eso depende de los países y cada vez son más países los que van a defender a Nicolás Maduro. Entonces, esa votación ahora está en riesgo dentro del Consejo de Seguridad, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Imagínate que nos quedemos sin ese finding mission, esa misión independiente que establecía el tema de los hechos. Se queda con una pata coja la Corte Penal Internacional y al final es una decisión política que me da mucho dolor, pero es así. Nicolás Maduro debe estar haciendo todo el lobby político para decirle, ni siquiera votes, lo dejamos así, y si no se consigue esa mayoría simple para que ese mandato sea renovado, sencillamente no tenemos un órgano imparcial e independiente que siga investigando crímenes de lesa humanidad, porque se llaman así, crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. Y mientras que esto pasa, los críticos están diciendo que la oposición está enfocada en el tema de las elecciones primarias, que no se han puesto de acuerdo sobre cómo se va a hacer ni cuándo. Y bueno, esto pica y se extiende y quedará de tema para la próxima semana para brindar una actualización. Gaby, feliz día y gracias por compartir con nosotros tus perspectivas. Gracias a todos ustedes.